Una vez más, todos sobre ruedas presentes en lo que es el kartismo nacional, esta vez con la tercera fecha del campeonato nacional. Gran cantidad de público, pero más que nada, lo más importante, gran cantidad de pilotos en toda la categoría. Arrancamos entonces con esta cobertura con la categoría más chiquita, obviamente la categoría 50, siempre el mismo duelo, rivales a morir en pista, pero amigos fuera de ella. Estamos hablando de José Quesada y también José López. Nos vamos directamente a lo que era la batalla. Podemos ver algunas gotas sobre el circuito. Esto daba a que los chicos tenían que aprender a manejar en condiciones diferentes a lo que estaban acostumbrados. También teníamos a Adrián Noguera, este joven piloto que está haciendo sus primeros pasos en el kartismo nacional. La verdad que tiene mucho camino, ya que es el piloto más joven actualmente. Gana entonces José Quesada y en segundo lugar José López. Bien, divertida. ¿Y a quién le querés agradecer? A mi familia y a Dios. Bien, peleé el primer lugar y pues José Quesada me sacó ventaja y quedé segundo en el primer hit. Primero a mis familias, a mis amigos que me apoyan, a Dios y a Motul. Re bien y le saqué 45 segundos a Richie. En el segundo estuvimos bien, me rebasó, faltan 3 vueltas y lo rebasé. Le agradezco a mi papá, a mi familia, a Dios. Seguimos con la emoción y ahora nos vamos a la categoría Easy Tag, una categoría que ha crecido carrera a carrera, y ahora vemos en punta un piloto invitado de El Salvador. Estamos hablando de Andy Parras, un piloto que en realidad tiene mucha experiencia. En segundo lugar largaba Nicolás Tengelmann. Este piloto es hijo de Hasso Tengelmann, un piloto que ha tenido un gran renombre en lo que es el kartismo nacional. Había gran rivalidad en toda la parte de la pista. Y en pantalla vamos a ver a Walter Kessler, un piloto que quiero decirles que ha ido evolucionando a pasos agigantados, no solamente en lo que es la conducción, sino también en su resistencia física. Ha demostrado que a pesar de pelearle ahí a pilotos más jóvenes, lamentablemente ahí cometió un error porque las condiciones de la pista iba cambiando en minuto a minuto. Había pedazos donde estaba más húmedo y sucedía eso, que se le iba de cola y perdía la posición. En primer lugar, iba muy lejos ya lo que era Andy Parras, seguido de Achille Burbano, que tenía un problema, honestamente no iba a poder mantener esa posición, ya que el motor le iba a decir ya no y tenía que abandonar. Acá estaba la pelea, estaban peleando las siguientes posiciones, entre ellos estamos hablando de Rodrigo Quevedo, Walter Kessler y Sergio Alfaro. Ganaba entonces el salvadoreño Andy Parras. Bueno amigos, nos vamos ahora directamente a categoría Shifter. Arranca toda la emoción de la categoría más rápida del kartismo guatemalteco. Vemos una salida muy interesante, una salida que conlleva una curva hacia la izquierda abrupta. Estos vehículos que tienen cambio y eso es lo que lo hacen para únicamente manos expertas. Bueno, pasan todos los pilotos sin ningún tipo de problema por la parte de la chicana. Vemos ahí sobrepaso, ahí perdiendo la posición Facundo Case, pero ¿quién está yendo en la punta? Ahí vamos a ver ahora que pasen ahí por la cámara. Un circuito, una configuración realmente muy técnica. Había un toque ahí por parte de Facundo Case. Vamos a ver qué ocurre en esta siguiente chicana, entrando a lo que es la última curva. Se quedaba uno de los pilotos, levantaba la mano. Por lo tanto, esto es una indicación de que sería el paso. Vemos el que va comandando el pelotón es Fernando Galdames. Ahí vemos que la sacó una gran ventaja al resto de sus competidores. Le sigue el número 12, Oliver Blasberg, que también está ahí incrementando. Se pasa la chicana, Oliver, ¿Qué corría ahí? Había protesta por parte del número 9, Ricardo Marroquín. Se quejaba porque el piloto se había sobrepasado la chicana. Vamos a ver qué ocurre acá. Facundo está ahí en el asedio, ahí el ataque de Ricardo Marroquín en esta curva antes de entrar a la recta principal. Un brazo muy técnico, seguía ahí levantando la mano diciendo que se había pasado la chicana y aprovechó Facundo la distracción y se le tiraba en el frenaje y agarraba la posición. Esto es un error muy común, esto es cuestión de los comisarios, tienen que ver esas cosas, los pilotos tienen que concentrarse. ¿Y qué corría ahí? Y bueno, la devolvió. Él también se pasó. Creo que estaba muy concentrado en lo que había hecho Oliver Blasberg más que lo que estaba haciendo el Facundo Case. Entonces sigue ahí en la tercera posición. Ahora el ataque de Oliver Blasberg, se viene para adelante Facundo, sobrepasaba entonces ahí en plena recta a Oliver. ¿Algún problema
problema habrá tenido Oliver que había pasado la chicana? No lo sabemos. Pues el que sí está bien tranquilo en la punta de Fernando Galdames, que está ahí gobernando, ya ni se ven imágenes. Se pasaba ahí muy cerca de los conos los pilotos. Déjenme decirles que pasó en la chicana, es sumamente técnico. ¿Qué ocurrió ahí? Se cae uno de los pilotos, no, es un rezagado. Por lo tanto pasaba Fernando Galdames, Facundo Case, ahí vimos también a Oliver Blasberg, que viene muy bien en la tercera posición, pero esta carrera vemos que ya está, es una cuestión de técnica. ¿Y qué ocurría acá? Seguía la mala suerte ahí para Ricardo Marroquín, se hacía un trompo en toda la recta principal, quería esquivar uno de los rezagados, pero no lo pudo hacer. Ahora la pelea se pone muy interesante, pelea por la punta, es Case contra el 25, Fernando Galdames. Vamos a ver si logra hacer sobrepaso al final de la recta. Se tira, se tiró Facundo, ahí quedó primero. Vamos a ver qué ocurre ahora. Sí, ¿será que Fernando puede devolver la jugada? Muy interesante de ver, ¿eh? Bueno, vemos ahí que hay una pelea, un puesto rezagado. Facundo hace un trompo y se queda afuera. Vamos a ver si logra recuperar, metiendo nuevamente el go-kart ¡Uy! Volaba por los aires, ¿eh? Impresionante. Vamos a ver si logra reincorporarse a la competencia. Se acababa la carrera. Quedaba Fernando Galdames en el primer lugar, seguido de Oliver Blasberg y Ashley Urbano, con la dupla de Facundo Case. Primer hit, salí cuarto y remonté en la primera vuelta. Llegué a segundo y terminé primero. El segundo hit salí primero. Hubo una pelea como de 3-4 vueltas en segundo lugar hasta que logré remontar a primer lugar. A la familia, a los amigos que nos apoyan y a Guatemala por recibirnos en las carreras y esperamos venir pronto. Ahora viene la Shifter Novato, es una categoría que ha crecido mucho, es una categoría que es muy llamativa para los pilotos que recién empiezan a correr en el kartismo nacional. Empieza entonces la carrera, vamos a ver en punta. Lamentablemente uno de los pilotos se queda, es una pena ya que no puede arrancar el go-kart y se queda totalmente tirado en lo que era la carrera y no podía continuar. Esto hacía que perdía todos sus puntos para este hit. Adelante, una gran batalla entre Guatemala y El Salvador. Estamos hablando de Rolando Saca, este piloto que nos vino a visitar y vino con todo, un excelente manejo y dando un gran performance en lo que fue este primer hit. Acá, muchos problemas, algunos pilotos que se quejaban. Ahí estamos hablando del papá también de Rolando Saca, padre, que también nos visitaban desde El Salvador a dar con todo la lucha contra los guatemaltecos. Uy, lamentablemente uno de los pilotos se iba ahí. Esto era por las mismas condiciones de pista. Juan Francisco Flores tenía que abandonar cuando ya pasaban por la meta y acá podíamos apreciar justamente lo que le habíamos comentado. Rodolfo Amado no podía entonces arrancar su vehículo y tenía que abandonar. Mientras tanto había gran pelea entonces por esos primeros lugares. Atrás podíamos apreciar cómo se iban peleando todos los pilotos. Había sacado una gran diferencia Rolando con los demás competidores. Entre ellos, José Díaz, Raúl Molina, Calvo Melgar, Andrés Paredes. En pantalla, Juan Francisco Flores tampoco podía arrancar entonces su máquina. Ya se iban pasando las vueltas y lamentablemente perdía entonces la posibilidad de pelear los primeros lugares. Ahora las cámaras iban con Fernando Huer, este piloto que ha ido mejorando cada vez más. Había hecho el mejor tiempo de clasificación y como pueden ver, su performance ha ido mejorando entonces en lo que es este campeonato. El próximo año le tocará correr entonces con los expertos. Acá gran pelea y lo pasaban. Lamentablemente a Fernando lo pasaban. Antes de llegar a lo que era esta S había que entrar con mucha precaución, ya que el tiempo era muy cambiante. Uno nunca sabía si podían correr con lluvia o no. Y si era en este caso, tenían que continuar en carrera. Se volvía a acercar Fernando, no se quería dar por vencido en lo que era esa posición. Seguía la batalla entonces. Se terminaba la competencia y esta batalla daba entonces por ganador a Fernando Huer, pero en primer lugar quedaba Rolando Saca desde El Salvador. Bueno, el primer hit salimos mal, nos pasaron 2 karts, el segundo trompeó, nos lo pudimos esquivar y ya en esa misma lap, ya en la cuarta curva, pude sobrepasar a un costarricense y ya nos fuimos y quedamos de primero. En el segundo hit igual nos pasaron 2 karts y ahí estuvimos remontando. ¿Verdad? Primero que todo a Freddy Bresani y la organización que tienen aquí con Fórmula K.
aquí de Guatemala, obviamente por recibirnos y bueno, adiós por el triunfo, así que muchas gracias. Si hay algo que disfruto son las categorías donde están los jóvenes. Estamos hablando de las futuras promesas del kartismo nacional. La categoría EasyTac Junior, esta categoría 100 centímetros cúbicos, que son bastante veloces. Y miren cómo se dan, ¿eh? Son chicos que son muy aguerridos y siempre andan muy parejos entre todos. ¿Qué pelea encontramos ahí? Se quedaba Macara en la largada, algo tenía en su máquina, perdía rendimiento en lo que eran las primeras vueltas. Era superado por el Colocho Almengol y también Julián Samperio. Adelante, una gran pelea entonces teníamos entre Brad Benavides y Anthony Álvarez. Pero ahora sí, se venían con todo se venía el Colocho, porque quería entonces remontar lo que le había sucedido en el primer hit, que como tuvieron que correr con un poco de lluvia, había tenido un problema con su boca, había doblado el eje, venía con todas las ganas por ese primer lugar. Julián Samperio buscando el espacio ahí para poder pasar por ese segundo lugar, a ver si aprovechaba el Colocho, aprovechaba y lo dormía Julián. Esto es ataque de sorpresa, le decimos en el kartismo nacional. Y ahí Colocho se va entonces a pelear a manos llenas entonces con Anthony Álvarez, el coequipero de Brad Benavides. Julián Samperio mueve la expectativa a ver qué sucedía entre esta pelea. Él estaba manteniendo un muy buen ritmo, lo superaba entonces el Colocho sin ningún problema ahí. Tenía un muy buen ritmo y se iba entonces a pelear por ese primer lugar el Colocho contra Brad Benavides. Julián Samperio ahí buscando, entonces ahora ya lo había logrado alcanzar a Anthony. Va a buscar el espacio para poder superar a este piloto. Se da vuelta entonces Brad Benavides haciendo señas, no sé cuál será el motivo. Y entraba entonces en la S, muy pegaditos, a ver si lograba meterse el Colocho en esa área. Parece que tenía más velocidad final, se tira por el lado interno, no llega. Se cierra Brad Benavides, gran pelea entre jóvenes, promesa del kartismo nacional. Vamos a ver qué sucedía acá. Muy pegadito a las máquinas, Se habían hecho dos peleas. Estamos hablando por el primer lugar. Se tiraba entonces el Colocho por el lado de afuera. Qué arriesgada esa maniobra, pero no le daba frutos. Brad Benavides mantenía entonces el primer lugar. Segundo lugar, el Colocho Almengol. En tercer lugar, veíamos otra gran lucha. Vamos a ver qué sucedía entonces al final de la recta. Se tira por el lado de afuera. Se tira por el lado de afuera el Colocho Almengol y logra superar entonces a Brad Benavides. También quería hacer lo mismo Julián Samperio con Anthony Álvarez. Vamos a ver qué pasaba porque acá la emoción se daba hasta el final de la competencia. Se termina entonces la categoría 100 Junior ganando el Colocho Almengol. Bien, me quedé segundo en el primer hit. Por la lluvia yo manejé bien y logramos lo que quisimos. El segundo quedé quinto porque el carro me estaba fallando. Pero de todos modos logramos el primer lugar. Si ustedes me preguntan cuál es la categoría más emocionante, es esta, la categoría 60 TAC, la cual nos traen pilotos también del Salvador. Y la emoción no es apta para cardíacos. En punta larga va entonces Diego Andrés López, un piloto que tiene mucha experiencia. Atrás muy seguidito venían los demás pilotos, entre ellos del Salvador. Y en pantalla teníamos a Mateo Llarena, que tenía que ganar en la última posición, ya que había tenido que abandonar en lo que era el primer hit, ya que había sufrido un despiste. Pero él venía recuperando posiciones, ya había pasado uno de los pilotos y ya estaba apuntando por otro. Mientras tanto, en la punta la pelea no daba tregua, porque estábamos hablando que Tomás Llereda y también Diego Andrés López peleando palmo a palmo por ese primer lugar. Atrás estaba la expectativa, Jorge Rivera, este pilotazo del Salvador, que tenía mucha experiencia. Este es el último año que corren a 60 centímetros cúbicos, como algunos que están en la punta actualmente, pero este piloto en particular había corrido 3 centroamericanos. Estamos hablando de Jorge Rivera, un piloto que ha corrido mucho contra Parras y también Ian Rodríguez, figuras del kartismo centroamericano. Aguantando muy bien Diego Andrés López, este piloto que ha demostrado ser uno de los mejores exponentes de Guatemala en lo que es esta categoría. Próximamente también la vamos a tener que ver en la categoría 100 centímetros cúbicos el año que viene. Y miren, pasaba Jorgito, a ver si tiraba por el lado de afuera, no llegaba. Atrás también se quería meter Sandoval, otro piloto que tiene una muy buena habilidad. A veces yo siento que tiene fallas mecánicas con su máquina, pero que siempre ha demostrado que en la hora de manejar sí lo tiene, tiene ese gran feeling. Miren cómo entra en lo que es el ACS.
cambios en la punta porque veíamos a Tomás Gerida, agarraba esa primera posición y ahora López tenía que aguantar a Jorgito. Aprovechaba entonces Jorgito también el sobrepaso que había hecho Gerida y entonces logra esa segunda posición. Ahora habían cambiado los 3 primeros lugares totalmente y vamos a ver una gran batalla por ese primer lugar. Entonces, ¿qué pasaba acá? Se dormía un poquito Gerida, lo pasaba muy bien. Jorgito se quejaba, Tomás, porque había un pequeño roce, pero así son las carreras. Donde encuentra el espacio, hay sobrepaso. Gran pelea por esos primeros lugares, el primero y el segundo, y ahora se había hecho 2 peleas. En pantalla, Jorge Rivera, que había sacado una gran distancia, y así pasaba a los rezagados. Esto lo favorecía a él, ya que, como pueden apreciar, ganaba entonces la competencia con una gran distancia contra sus rivales. Felicitaciones a todos estos pilotos porque todos son campeones. Bien, pues pensaba que con el tiempo que habíamos venido el sábado, pensé que no íbamos a tener mucha práctica, pero tuvimos una y por suerte estuvimos en los primeros lugares y en el primer hit. En la salida me quedé, pero después rebasé al que iba en primero y terminé con una gran ventaja. Si hay una categoría que tiene el equilibrio perfecto entre emoción y bajo costo, es la categoría KT100. Acá la vemos en sus 2 modalidades, lo que era la categoría Heavy y Light. Largaba entonces en punta Ashley Burbano, logrando entonces la primera curva. Uy, casi se mete Edward Escobedo, este piloto que corre en la categoría Heavy y haciendo unos muy buen papel, ya que a pesar que está en la categoría más pesada, diríamos, le está haciendo pelea a pilotos que corren en la categoría Light. Estamos hablando de Sebastian Beck, este piloto de origen alemán, haciendo un muy buen trazado en lo que eran los primeros metros. Logra entonces superar a Edward Escobedo, que venía en el aire, venía Edward. Ahí aguantando ahora el asedio de Armando Gordillo y también su hermano Mauricio. En esta oportunidad creo que lo corría Mauricio. Este piloto, esta dupla de pilotos corren con un kart de propiedad de Freddy Bresciani. Se tira el sobrepaso Armando a ver si lograba pasar a Edward Escobedo. Se tiraba entonces, pero no llegaba, no llegaba. Gran pelea. Entonces teníamos en lo que era la punta de ambas categorías. Estamos hablando de la categoría Light y Heavy. Actualmente las cámaras de todos Orreas iban con esta pelea ahora en la categoría Heavy, donde no daba tregua, los hermanos Gordillo contra Edward Escobedo. Pero a ver qué pasaba, cuidaba la cuerda, le ponían bandera de perseguimiento al piloto ya que cerraba lo que era la línea. Vamos a ver qué sucedía. Atrás también teníamos pelea por esos lugares. Entre ellos teníamos a Kevin Álvarez, un piloto que es novato y la verdad hacía una muy buena carrera ya que lograba superar a unos pilotos que estaban ya en la categoría habitual, como es la categoría KT100 Light o Heavy. Perdía rendimiento, Ashley Burbano era alcanzado por Sebastian Beck porque se tiraba al sobrepaso Sebastian y lograba superar a Ashley Burbano. Una gran maniobra por parte de Sebastian. Ashley no se quería dar por vencido, empujaba al go-kart, no quería entonces dar tregua porque ese primer lugar era muy valioso para el campeonato. Ashley Burbano ahora tenía que sobrepasar a los rezagados, no se quería que se le escaparan entonces a Sebastian Beck, que tenía ese primer lugar. Nos vamos a las heces, esta es la parte más problemática, ya que el tiempo daba unas condiciones bastante difíciles, pero a ver qué sucedía. Se terminaba la competencia y ganaba Sebastian Beck, segundo lugar Ashley Burbano. Pues muy bien, quedé tercero en la general. Y en el segundo hit quedé cuarto y primero de mi categoría. Primero a mi papá por apoyarnos siempre, a mi familia por estar aquí. Bastante bien, el primer hit lo manejó Facundo y quedó primer lugar. En el segundo hit entramos segundo y la suma de los 2 hits nos dio el primer lugar. Agradecimientos a Castrol, a Facundo y a FKR por ayudarnos siempre con el motor.